explicar sobre el cumplimiento normativo en la protección de datos y en la gestión de la información pública. En primera medida, les voy a explicar cinco temas fundamentales: qué es el compliance en la gestión pública, qué son datos sensibles, derecho fundamental de la base data, normas legales y las conclusiones. ¿Qué es el compliance en la gestión pública? En primera medida, se entiende como un conjunto de normas que regularizan y garantizan el cumplimiento del deber legal y ético-moral dentro de las actuaciones administrativas. Por ende, tienen como finalidad tener un marco normativo y jurídico que garantice el cumplimiento de los principios, leyes y demás reglamentos dentro de las actuaciones administrativas por parte de los servidores públicos y personas que ejercen funciones públicas. Asimismo, en el sector público se entiende como un sistema de gestión que busca asegurar que las organizaciones cumplan con las leyes, regulaciones, normas internas y estándares éticos aplicables a su actividad, implicando establecer controles, procedimientos y políticas internas para prevenir, detectar y corregir posibles incumplimientos. Ahora bien, es importante señalar que hoy nos enfocaremos en la protección de datos. Entonces debemos aclarar a qué nos referimos con datos sensibles. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 581 de 2012, en el cual estipula las generalidades de la protección de datos personales, señala que se entiende como datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas para la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político, que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a salud, la vida sexual y los datos biométricos, el cual se refiere al rostro y la huella. Datos sensibles también es aquella información que se involucra a la intimidad titular en el entendido de la misma que pertenece a la esfera o espacio de su vida privada, no es susceptible a la interferencia arbitraria de las demás personas. Ahora bien, en ese mismo sentido, de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia, se encuentra regulada el acceso a la información y la protección de datos personales, tanto en la vía privada y en la vía pública, son la Constitución Política de Colombia, la Ley 393 de 1997, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1437 de 2011. Es importante señalar que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 15, señala la protección de la información personal, datos sensibles y biométricos como un derecho fundamental. También como lo conocemos hoy como habeas data, el cual es una acción que permite a que toda persona a conocer sobre la información que reposa en su base de datos, actualizarla cuando sea incompleta o desactualizar, rectificar cuando sea errónea, solicitar su supresión cuando no exista fundamento legal para su conservación, controlar la autorización y circulación de sus datos personales. Este derecho implica también una facultad de autodeterminación informada, entendida como la posibilidad de decidir sobre su uso de la información personal, tal como lo estipula en el artículo 15 de la Constitución Política, en el cual nos informa. De igual forma, toda persona tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que hayan sido recogidas sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Asimismo, en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Asimismo, se encuentra consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia sobre el acceso a la información, donde señala que toda persona tiene derecho a acceder a los documentos públicos, salvo que se encuentren
prohibidos por la ley. Ahora bien, la Ley 393 de 1997 es la normatividad por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política, donde establece que cualquier persona puede acudir a la rama judicial con la finalidad de dar cumplimiento de normas aplicables con fuerza de ley o actos administrativos. La caducidad de esta acción puede ejercerse en cualquier momento y la sentencia que resuelve este cumplimiento da tránsito a cosa juzgada. La procedibilidad de esta acción se procederá contra cualquier acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminentemente incumplimientos de normas con fuerzas de ley o actos administrativos, y también procederá contra acciones u omisiones de los particulares conforme a lo establecido en ley. Es importante señalar que los titulares de la acción que pueden interponer esta acción puede ser cualquier persona, pueden ser los servidores públicos, pueden ser organizaciones sociales o organizaciones no gubernamentales. Por otra parte, tenemos la Ley 1581 de 2012, el cual tiene como objeto desarrollar que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y las demás libertades y garantías constitucionales referidas en el artículo 15. Debemos tener en cuenta que para recolectar este tipo de información de datos sensibles y manejar esta información, el titular debe dar dado su autorización expresa para el tratamiento de datos, salvo que la ley no lo requiera, el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado, el tratamiento sea efectuado en el curso de actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de cualquier fundación, asociación o cualquier organismo sin ánimo de lucro. Adicionalmente, los datos que sean necesarios para el reconocimiento del ejercicio de la defensa de un proceso judicial y el tratamiento tenga finalidad histórica, estadística. En este evento deberán adoptarse medidas conducentes a la supresión de la identidad de los titulares. Esta ley está salvaguardada por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y restricción y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. Un ejemplo claro sobre qué información podemos brindar tanto en lo público, en el derecho público, consta de un documento no público, no semiprivados ni privados. Por ejemplo, el número de cédula, estado civil, profesión. Semiprivado: interesa al titular y al sector, por ejemplo, el historial académico e información laboral. Privado: naturaleza íntima sobre el revelante del titular, por ejemplo, la dirección de residencia y teléfono. Información sensible: cómo afecta su intimidad, porque puede generar una discriminación, ya sea por su origen racial, su origen político, religioso, datos de salud y datos biométricos. Finalmente, tenemos la Ley 1712 de 2014, en el cual es la ley de transparencia. En el ejercicio fundamental del acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán ser contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática. El derecho al acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y resolver de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva cumplir lo anterior. Los sujetos obligados serán implementados archivados que garantizan la disponibilidad de documentos auténticos.
Un ejemplo claro que podemos tener de esta ley que nos permite el acceso a la información de las entidades públicas es sobre la estructura orgánica, deber de funciones, sedes y direcciones de cualquier entidad gubernamental. Presupuesto general, normas y reglamentos, plan de adquisiciones, publicación de las contrataciones que nos referimos a cada etapa contractual debe ser publicada en el SECOP, sea 1 o 2, y los documentos eh, anexos y cualquier otro documento que requieran para la publicidad de estos contratos. Servicios, procedimientos y funcionamientos de los sujetos de los servidores públicos, también sus informes de auditoría y seguimiento deben tener de manera visible y clara cualquier canal para quejas, peticiones y denuncias para el acceso de su ciudadanía, entre otros. Finalmente, podemos concluir que el acceso a la información y protección de datos en la gestión pública, las entidades públicas tienen la obligación de publicar los documentos públicos, pero diferenciando cuándo son documentos de reserva o semi-privados que deben ser otorgados mediante la autorización del sujeto o orden judicial. Con la Ley 1712 de 2014 permite adicionalmente que la ciudadanía colombiana conociera de manera clara y transparente los documentos, contratos, presupuestos, actuaciones realizadas por las actuaciones públicas de manera clara y concisa. Sin embargo, este acceso siempre será limitado, ya que se deben respetar los derechos de las personas respecto a su privacidad sobre los datos sensibles, datos biométricos, entre otras que se encuentren prohibidas por la ley. Muchas gracias.